Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Enrique Tucen y Germán Petersen. Y bueno, pues nada más un recuento, ¿no? Con don Efra se va uno de los prohombres del PAN y se han ido hombres muy respetados en el Partido Acción Nacional, claro, como Felipe Vicencio, que murió la semana pasada. Luján Díaz sí, el viernes de la semana antepasada. Exacto, ya son 2 semanas, por eso me quedé pensando. Alonso Lujambio. A finales de septiembre. Que es curioso porque Lujambio tiene una gran fama pública a favor, pero también una en contra, ¿no? Sí. Digo, sobre todo el último cargo que ocupó Lujambio en educación pública, sobre todo por la relación con el Bester, claro, y por la famosísima y no de a gratis vilipendiada Estela de la Luz. Eso lo hizo a Lujambio, digamos, manchar su nombre. Pero sí, por supuesto, se van 3 panistas que, tratando de ver algunas de las semejanzas entre los 3, que evidentemente no es la edad, ni tal vez la orientación ideológica ni política, sí, no, pero sí las semejanzas, digo, 3 personas con gran formación académica, que estuvieron en universidades, panistas que entendían el discurso académico, que discutían ideas y que eran muy comprometidos con sus ideas. Estamos hablando de un Efraín que fue profesor en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, en la Iberoamericana y ya hacia el final de sus días en la Universidad Panamericana. El caso de Felipe Vicencio, quien fue profesor en la UNIVA, quien fue profesor también en el Seminario de los Misioneros del Espíritu Santo, siendo profesor de filosofía. Y en el ITESO durante muchos años. Y Lujambio en el ITAM. Lujambio en el ITAM y en la Ibero. Entonces estamos hablando de panistas preparados, cultos, reposados, de trayectoria académica, que escribieron, que dejaron publicaciones para ser discutidas y que no solamente se dedicaron a la política práctica, por decirlo de algún modo, sino que pensaron su propia práctica política y además la política y al país en general. Y creo que eso es muy de destacar de estos 3 personajes. Y 3 voces que necesitaba el PAN en estos momentos, ¿no? Sí. 3 voces que el PAN va a extrañar, sobre todo en esta reestructuración. Sí, sí, claro. 3 voces críticas, ¿no? En 3 distintos grados. Ideológicas, ¿no? Entre distintos grados, por supuesto, que Felipe Vicencio siempre fue una voz crítica. Desde antes de meterse al PAN en el 97, Felipe, hijo de 2 grandes panistas, era un acérrimo crítico del PAN. Le hacía ver todas sus incongruencias y etcétera. Bueno, Efraín ya lo dijimos. Y Lujambio también, por supuesto. Lujambio no militó en el PAN durante años, igual que Felipe Vicencio. Aún viniendo de una familia panista, Lujambio se abstuvo de militar en el PAN durante décadas y militó hasta partir del 2000-2001, me parece. No, pues... Después de que salió del IFE, sí. Del IFAI. Exacto. Del IFE. No, ya en el IFAI ya militaba, ¿no? En el IFAI 2006. No estoy seguro. 2006 ya militaba. Pero sí, 2001 sí, debió haber militado, sí. Él entró al IFAI en 2006, ¿no? El IFAI se funda en 2006, ¿no? Sí, con Calderón. Sí. Bueno, pues cambiamos de tema y ahora vamos a un asunto que... La verdad es que cuando uno revisa en resumen ejecutivo y en corto, da un poco de risa. Pero entrándole a los matices del asunto da un poco de pena y muestra a la sociedad tapatía pues como de principios del siglo pasado, ¿no? Y que no hemos cambiado mucho. Eso es muy triste. Resulta que prácticamente a principios del mes pasado, un hombre sube a internet, particularmente a Facebook, una foto de una chavita, de una niña, que se le acercó a venderle chicles. Y la sube porque es una niña güerita, y como todo el mundo sabe, ahí la estamos viendo, esta es la foto que subió a Facebook este hombre, y es una niña güerita que vende chicles, entonces le llama la atención primero el hecho de que hay una güerita vendiendo chicles. Eso ya es completamente anormal en una sociedad como la nuestra, ¿no? Bueno, más bien es normal. Bueno, últimamente sí con la crisis, pero bueno, los vendedores de chicles, todo el mundo lo sabe, tienen que ser morenitos, ¿no? Entonces le llamó más la atención a este hombre que esta niña fuera güerita porque los que estaban con ella, particularmente entiendo que era su mamá y 2 de sus hermanitos, que después se descubrió que son sus hermanitos, pues son morenitos. Entonces eso llevaba a la conclusión lógica de que esta niña no era hija de esa señora, porque pues la señora era morenita y los hermanos eran morenitos, entonces eso seguramente desembocaba en que esta niña era robada o había sido secuestrada y por lo tanto explotada para que vendiera chicles en la calle. Entonces subió la foto este buen samaritano a Facebook para que todo el mundo la difundiera, pues para que los verdaderos papás de esta niña dieran con ella y supieran que estaba vendiendo chicles afuera de la Cámara de Comercio. Eso fue la buena intención de este buen samaritano. Pero luego resultó que se hizo un super chisme en Facebook, que mucha gente compartió esta foto y algunos empezaron como a bromear con el asunto porque decían, bueno, pues es que hay niñas, a ver, hay muchos mexicanos que la niña, que no serían
papás de sus hijas si el criterio fuera únicamente que el papá es morenito y la niña güerita, ¿no? Pero además se empezó a discutir mucho, y ahí es donde el ángulo se torna interesante, pues lo clasistas que somos y lo racistas que somos. Porque damos por hecho que un morenito que vende chicles no puede tener una niña güerita. Claro. Y segundo, que una niña güerita pues tiene que ser robada o algo para estar en la calle, ¿no? Resulta que este asunto provocó tal indignación, porque en las redes sociales había mucha indignación Casi en torno a este siempre hay asunto. indignación moral. Muchísima, ¿no? Indignación de sillón, y entonces le entraron las autoridades, que como siempre las autoridades policíacas pues le entran con particular tacto, ¿no?, a estos asuntos. Y detienen a los papás. Detienen a los papás, a los hermanitos también los levantan y se llevan a la niña. En un operativo súper secreto, ¿no?, que llegan a pie y se llevan a los niños. Y ándale que le hacen la prueba de ADN a la niña y resulta que la niña sí es hija de la señora morenita. Y que ya explicando, tomándose la molestia de preguntarle a la señora, resulta que la señora tuvo, antes de su actual esposo, que es morenito, una relación con un güerito. Y que por eso la niña es güerita. Y la niña es más grande que sus hermanitos, que son morenitos. Entonces, bueno, todo esto, que parece una comedia de situación. Tragicomedia. Ajá. Pues nos muestra una sociedad en que, de verdad, damos pena, ¿no? Damos pena, insisto, por clasistas, damos pena por racistas y damos penas por mostrar indignación por una niña güerita que está en la calle cuando hay cientos o tal vez miles de niños morenitos que hoy son sí explotados en la calle, que sí viven en condiciones paupérrimas y que sí tienen que estar viviendo de pedir limosna o de vender flores o de vender chicles en las calles, pero eso no nos preocupa. Inmejorablemente cronicado, Ricardo, y creo que aquí lo que más me llama la atención, y ahí pondría el foco de análisis, está en que cuando se ve una niña güera en la calle pidiendo dinero o vendiendo chicles y papás morenos, en automático, y tú ahí ponías el énfasis, en automático se piensa que es robada. Es decir, tenemos una sociedad, la tapatía, y no quiero generalizar, pero cuando menos quienes caen en esta dinámica, que psicológicamente atan la escena, niña güera vendiendo chicles, papás al fondo, morenos, se la robaron. No hay la apertura mental, y es un asunto de apertura mental, quizás hasta, no sé, neurológica, y supone valores atrás, valores que yo creo que deberían estar ya quitándose, como el conservadurismo a ultranza, como el clasismo, como el elitismo, supone en automático eso, que es robada. En lugar de pensar que la madre pudo haberlo tenido a la niña con otra pareja, o el padre con otra pareja. Digo, porque evidentemente la genética tiene sus condicionamientos, por supuesto, pero eso no quita a que necesariamente tiene que ser hija de esa pareja. Puede ser hija nada más de uno o de otro, o se la dejó un hermano. O sea, hay mil y un arreglos familiares en los que se podría dar una niña güera con padres morenos. Con todo y que la genética no va a dejar de operar, por supuesto, pero insisto, hay arreglos familiares por vía social, no por vía natural, que conducen a que haya estas circunstancias. Pero a quienes entran en la dinámica de difundir la foto y sobre todo a quienes la toman, esto no se les ocurre. En automático se piensa, niña güera, con papás morenos vendiendo chicles, es robada. Y por otra parte, y aquí me parece también otro asunto muy grave, nunca se pone el dedo en lo más grave del asunto, que es una niña vendiendo chicles. Sea güera, sea morena, sea asiática, sea del color, del tipo de ojos, del volumen que sea. Que la verdad es que, hay que decirlo, hay más morenos que güeros vendiendo chicles. Y es un gran problema que tenemos en México de falta de distribución de la riqueza, que sí... si ves los índices, los indígenas siempre han sido los más afectados en términos económicos, son los que más sufren de pobreza, donde hay más desigualdad, y las clases más altas, económicamente más pudientes, tienen antepasados más vinculados a Europa, a otro tipo de sociedades. Es cierto, somos una sociedad que se ha jerarquizado de esa manera, y digamos, si tú lo ves en los índices queda muy claro. Yo creo que es muy grave, primero, que pensemos que la pobreza es monopolio de una raza, digamos, en términos de que en el momento en que la vemos nos salta, pero también los números no lo desmienten, ¿no? Que ese es el gran problema. O sea, tú dirías, bueno, nada más es una falta de percepción que tenemos o una... No, en sí,
la riqueza está distribuida de esa manera y eso yo creo que es lo más preocupante de todo, que tenemos una ciudad que por raza sí hace distinciones. Para entrar a un antro, para ir a un bar, para entrar a un restaurante, para formar parte de amigos. Este problema de la discriminación está en todos los sectores de la sociedad. Exacto, es un asunto que también habría que revisar porque efectivamente en este caso hay discriminación, pero lo sigue habiendo con adultos. Efectivamente hay, por ejemplo, algunos clubes en los que, ya sea sociales, deportivos o de baile, en los que no puedes entrar por ser moreno. Por ser moreno, o por no tener un apellido de renombre, o por no formar parte de una élite en la ciudad. Y fíjate, me estaba acordando ahorita que en la encuesta del CONAPRED hay una parte donde preguntan cómo te defines en términos de color de raza. Y es muy interesante porque la definición es mucho más clara de lo que somos. Y eso te habla también de un complejo que venimos cargando de superioridad de la raza blanca, y eso es cierto, ¿no? Y ahí está el video muy famoso en YouTube de los niños que tienen que elegir cuál es el bueno, el bebé, digamos, moreno o el bebé blanco, ¿no? O caucásico y afroamericano, pudiéramos decir los bebés. Y los niños sistemáticamente eligen como el caucásico, como el bueno, reflejando no a ellos mismos, que quizá no tienen la capacidad de distinguir todavía, sino a sus padres. Y símbolos, la cultura, ¿no? Claro. La cultura en la que están inmersos. Bueno, un último asunto en torno a este tema que también no hay que dejar de mencionar es que hay que revisar efectivamente el asunto de las personas que viven en la calle. Ojalá que esto nos llame a la reflexión y a revisar lo que hay en la calle. Porque hoy, a ver, es cierto parte de lo que se mencionaba cuando se detuvo a los papás el sábado, que mucha gente pedía lincharlos por estar explotando a los menores. Sí, pero ¿qué condiciones estamos creando? Y ojo, y ahí sí entra el gobierno. ¿Qué políticas públicas estamos implementando para que esa gente que hoy se ve obligada a vivir en la calle no viva en la calle y no viva de la misericordia? No sean criminalizados. Y no sean criminalizados, exactamente. Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Enrique. Claro, gracias, Germán. Gracias, Enrique. Nos despedimos, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles, donde seguramente habrá más de algún güerito pidiendo cosas en la calle, pidiendo una moneda en la calle o vendiendo chicles en la calle. Nos vamos, gracias, pásenla bien. Sí, quede claro que nos cortan los güeritos. Sí.